Bueno, han pasado 5 minutos de la hora 17 en una tarde fresca para lo que es el clima habitual de esta provincia, esta nuestra provincia, y para una jornada muy triste en más de un sentido, porque hoy sabemos de muchos trabajadores del Estado que han dejado de serlo y que han recibido las notificaciones de las formas más extrañas, ¿no? Incluido la que hasta uno podría calificar de absolutamente irrespetuosa, que es mandarte un mensajito o una cosa por el estilo. Bueno, o no decirte nada. O no decirte nada, directamente no dejarte entrar a tu lugar de trabajo al día siguiente, ¿no? Giselle Santana está en línea, ella es trabajadora del INTI, delegada de ATE también, y bueno, nos va a contar un poco el panorama en este instituto además tan importante para el desarrollo de un país como es el INTI, que tanto vínculo tiene con el sector productivo, ¿no? De cada una de las regiones, porque además está distribuido, desarrollado en todo el país. Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola Alicia, Miguel, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, la verdad es que hoy es imposible decir que bien. Fue un día muy triste, muy negro para los trabajadores y las trabajadoras del Estado en general, con esto que bien informaban recién de la oleada de despidos masivos en todos los organismos de la Administración Pública Nacional y bueno, en el INTI en particular, con la misma situación de despidos, sumado a una represión brutal cuando reclamábamos por ello, así que un día bastante difícil. 288 despidos se notificaron en el INTI hasta ahora, ¿o ya tienen información de más despidos? En realidad, como decías vos, en nuestro caso no hubo ni siquiera notificación, sino que nosotros decidimos convocar a un paro de 48 horas a partir del día viernes, porque era la fecha en que se vencían los contratos de efectivamente 282 compañeros y compañeras con la modalidad de monotributos y no habían sido renovados. Entonces, a partir de hoy esos compañeros se dan por despedidos porque no hubo renovación de sus contratos, pero tampoco hubo ninguna comunicación oficial que les planteara que había cesado la relación laboral. Entonces la verdad es un limbo de incertidumbre muy terrible, muy angustiante para esos compañeros y compañeras, para esas familias. Por eso es que el día de hoy estábamos en la segunda jornada de paro exigiendo la renovación de esos contratos y además el fin de una política de vaciamiento que va más allá de los monotributos, sino con el cierre de sedes regionales en todo el país, esto que planteaba Miguel, la vinculación, ¿no? La extensión territorial del INTI en todo el país y la pérdida de esa territorialidad, de ese carácter federal que caracteriza al instituto, es muy dañina para el funcionamiento de la institución y también para el desarrollo productivo en cada una de esas provincias. Y bueno, estábamos reclamando en contra de esa política de vaciamiento el día de hoy cuando la asamblea que pretendíamos hacer en la puerta del instituto con la convocatoria a muchas organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos, fue brutalmente reprimida por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Giselle, bueno, de eso queremos preguntarte, ¿no? Porque los datos que teníamos es que realmente, como vos decís, fue brutal, que usaron gases lacrimógenos, palos, violencia muy, muy intensa para con los trabajadores que no estaban haciendo más que protestar y reclamar sus derechos, digamos. Sí, la verdad es que lo de hoy superó todos los límites. Hablábamos con los compañeros hace un rato que hay que entender que prácticamente están, no sé, suspendidas las garantías constitucionales, porque esto no era ni siquiera un corte. Claro. O sea, hay un protocolo represivo que para nosotros es ilegítimo, es ilegal, pero que supuestamente plantea la represión frente a los cortes de calle. Bueno, nosotros estábamos en la entrada de nuestro organismo sobre la vereda. Y la represión fue completamente desmedida, sin ninguna explicación por parte de la policía de la ciudad ni del gobierno de la ciudad que estaba al frente de ese operativo, y además detuvieron a dos compañeros que todavía no fueron liberados, aunque nos informaron que estaban en el trámite de su liberación, porque la verdad es que no hay ningún elemento para mantener detenidos a dos trabajadores que se llevaron de la puerta del INTI.
Pensaba un poco esto que vos planteabas y lo que vemos también declaraciones de distintos dirigentes, entre ellos el propio Rodolfo Aguiar, de no naturalizar esto de encontrarse con los organismos militarizados, porque es un poco lo que está pasando ante cada escenario de conflictividad, la militarización. Es la única respuesta que tiene el gobierno nacional, la represión. Y es muy importante esto que decís de no naturalizar esta situación, porque realmente, además, va escalando. Lo vimos también con la represión frente a la votación de la ley bases, o sea, se va escalando en el nivel de arbitrariedad y de brutalidad policial. Hoy lo sufrimos los trabajadores y las trabajadoras del INTI. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No se pueden hacer asambleas, no se puede manifestar o protestar en contra de despidos que son arbitrarios y que además desarticulan políticas públicas que son fundamentales para el desarrollo de este país. Bueno, tienen que decirlo así, con todas las letras, que estamos en una situación de excepción, en un estado de sitio que no se puede manifestar, porque si no, esto no tiene ninguna explicación y no tenemos que permitirlo. La verdad es que hoy la respuesta... la parte esperanzadora de esto es que la respuesta por parte de los trabajadores y las trabajadoras fue muy masiva. Cuando se desató la represión, se colmó la entrada del instituto, incluso de jefaturas, mandos medios, gerentes que se sumaron a la protesta y además a la decisión de impedir la represión y que la policía terminara ingresando al organismo, porque la intención, tuvimos que cerrar los portones para que no se metieran adentro a continuar la represión. Fue realmente desmedido. Giselle, contanos, ¿qué se está desmantelando cuando se desmantela el INTI? Eso es de lo que más nos gusta hablar a los que trabajamos en el INTI, de lo que hacemos y de por qué convocamos también a toda la población a defender junto con nosotros y nosotras el INTI, porque el INTI es un organismo que se creó en el año 57 con un destino, digamos, de fortalecer una política de sustitución de importaciones, de desarrollo de la industria nacional, y desde ese momento venimos cumpliendo una función muy importante en las posibilidades del desarrollo productivo de este país, en la transferencia tecnológica a la industria nacional, en la certificación de la calidad de los productos industriales que después toda la población consumimos. Entonces, la verdad es que el despedir a trabajadores y trabajadoras del INTI es contribuir a esta política de industricidio que viene llevando adelante el gobierno nacional e impedir las posibilidades de un desarrollo productivo, científico y tecnológico soberano. Eso es lo que está en juego. Claro. Giselle, otro dato que me parece que es importante para sumarlo al análisis. Por un lado, un grupo importante de gente fue directamente a las comisarías a reclamar por la libertad de los dos compañeros de ustedes. Pero por otro lado, uno sigue prestando atención a ver qué van a hacer las instituciones del sistema judicial, o qué están haciendo o qué están no haciendo. ¿Cómo miran ustedes eso? No, yo creo que el aparato judicial está siendo cómplice de esta política y de la eliminación de las garantías constitucionales más elementales. O sea, acá no tendría que haber trabajadores detenidos, tendría que haber responsables de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y los responsables políticos de este operativo tendrían que estar detenidos, porque es absolutamente ilegal lo que hicieron. No fueron detenciones, fueron secuestros directamente de trabajadores, y del mismo modo que lo vimos con los detenidos en la votación de la ley base, donde se tomó todo el tiempo del mundo la justicia para ir liberando a cuentagotas a los detenidos y las detenidas, sobre las que no había ninguna prueba para mantenerlos presos en cárceles comunes o cárceles de máxima seguridad, y que hoy todavía permiten que haya 5 compañeros y compañeras detenidos sin ninguna explicación de por qué y ninguna causa que no sea el invento de esa falacia, no sé, terrorismo, golpe de Estado, cosas que de ningún modo pudieron ser probadas. Entonces se invierte la carga de la prueba, ya no tenés que... Vos tenés que probar tu inocencia en lugar de ser la justicia la que pruebe la culpabilidad en un delito semejante. Estamos viviendo una situación que es inexplicable y que el aparato judicial es absolutamente cómplice. Giselle, y volviendo un poco al reclamo que de fondo, en este caso, que es
la fuente laboral de estos trabajadores, de ustedes como trabajadores, ¿cómo se viene reclamando? ¿Qué acciones se vienen haciendo como para, de alguna manera, defender esas fuentes laborales, recuperar el trabajo de aquellos y aquellas que fueron despedidos? Nosotros veníamos, como te contaba antes, de un paro de 48 horas, viernes y el día de hoy. Mañana vamos a convocarnos en una nueva asamblea para discutir las medidas para darle continuidad a este plan de lucha, porque son 282 familias que hasta el día de hoy están en la calle y además no sabemos qué más puede venir, ¿no? No sabemos si este ataque termina acá. Así que nos vamos a convocar en asamblea para definir nuevas medidas de acción. De ningún modo el INTI va a seguir funcionando como si acá no hubiera pasado nada, no sin nuestros compañeros y compañeras en sus puestos de trabajo y no sin garantizar que se ponga un fin a esta represión que venimos sufriendo. Las personas que están siendo despedidas, que fueron despedidas, ¿quiénes son, digamos? ¿Qué tareas cumplían? Hay de todo, son 282 trabajadores y trabajadoras que estaban en diferentes dependencias de INTI. Yo, por ejemplo, trabajo en el sector de calidad en las mediciones. Ahí hay varios compañeros y compañeras monotributistas que no sabemos, al igual que con los otros, si tienen o no tienen su continuidad laboral, que sus contratos no fueron renovados, pero tenés compañeros que trabajan en distintos centros, porque en el INTI funcionan centros de investigación y desarrollo relacionados con cada rama de la industria. Entonces tenés centros de plásticos, de química, de construcciones, de física, en fin, ¿no? Todo textiles, y en todos los sectores bastante parejo y repartido fueron estos despidos, incluso también en todo el país. Hay una cosa que te iba a preguntar más temprano, pero me parece que vino bien la pregunta de Alicia. También hay, se me ocurre, desde los tiempos de Menem para acá, una precarización que nunca logró revertirse. Es decir, seguramente entre los monotributistas despedidos debe haber gente que hace muchos años que está en esa condición. Sí, es como decir, en particular los monotributistas no tienen tantos años, pero sí compañeros y compañeras que están bajo la modalidad de ley de contrato de trabajo, es decir, que tienen contratos parecidos a los que se tienen en el ámbito privado. Y hasta el año pasado, la inmensa mayoría de nosotros estábamos en esa situación. Después de una lucha muy larga, en el INTI logramos el pase a planta permanente de 1.900 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Pero eso es una anomalía en el Estado, porque si hoy estamos asistiendo al desguace masivo, a los despidos, como estamos viendo, de artículos 9, de contratos 48, en todas estas formas de contratación tan precarizadas que existen en el INTI, es porque gobierno tras gobierno nos dejaron en esa condición, ¿no? El trabajo precario fundamentalmente se da en el Estado, y eso es un sinsentido, ¿no? Se supone que debería ser el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, el que garantice la regularización del empleo, y sin embargo tiene estas formas de contratación, de contratos basura, que después nos dejan a merced de cada gobierno de derecha que viene a vaciar el Estado. Lo hizo el macrismo y ahora nuevamente el gobierno de Milei. Giselle, ¿y cómo sigue el reclamo? A partir de ahora, ustedes terminan esta jornada de 48 horas de paro, ¿y cómo sigue? Mañana, te comentaba, vamos a una nueva asamblea para poder definir entre todos y todas esas medidas, tratando de mantener la articulación también con los compañeros y las compañeras en todas las provincias que también desarrollan medidas y reclamos para defender sus sedes regionales, las unidades de extensión. Seguramente iremos a un nuevo paro y a nuevas medidas de fuerza en el INTI o en la Secretaría de Industria, donde tengamos que ir los trabajadores a buscar las respuestas que estamos esperando. Bien, Giselle, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de atendernos. Probablemente vamos a volver a molestarte para consultar cómo siguen las cosas, porque claro que esto es un proceso largo, me parece. Sí, seguramente no es ninguna molestia, al contrario, les agradecemos mucho por ayudarnos a difundir esta lucha y seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Giselle Santana charlaba con nosotros, delegada del INTA. Bueno, la historia es un poco como contábamos.